Hace 15 días iniciamos con una enseñanza que habla acerca de el ser dichosos, el ser felices, el ser plenos. Y comentábamos al inicio de la vez pasada que el anhelo de todo ser humano, ¿sí? El anhelo de todo hombre, toda mujer, es ser dichoso, es ser feliz. Y esto es relativo porque a cada quien le hace feliz ciertas cosas. Pero hablábamos de cuando Dios en su palabra nos llama dichosos por algo. Y es interesante que la gran mayoría de las veces que el Señor nos llama dichosos no tiene que ver con el éxito humano ni con las cosas materiales de esta vida. Pero íbamos a una parte muy peculiar, hermano, de esas promesas de dicha y de bienaventuranza. Y es una que está en Santiago, que no lo busque, solamente lo estoy repitiendo, que nos habla, hermano, de la bienaventuranza y el motivo de felicidad de todo aquel creyente que resiste la tentación. Y cuando hablamos de resistir la tentación, hablamos de soportar, de tener entereza, perseverar ante la tentación. Eso nos hará hombres y mujeres felices en Cristo Jesús. La tentación, a diferencia de la prueba, que es la misma palabra en griego, la tentación viene de los malos deseos. La prueba viene de Dios. Pero la tentación viene de los malos deseos, de las concupiscencias del ser humano. Naturaleza pecaminosa que habita todo tiempo en todos los seres humanos y también en nosotros. Por eso es el llamado a resistir la tentación. No resistir la tentación va a ocasionar que la concupiscencia tome lugar. Y dice que Santiago dice que después de que tome lugar, esos malos deseos seducen al hombre, a la mujer. Luego, una vez que ese deseo ha concebido, engendra el pecado. Y una vez que el pecado se consuma, viene la muerte, la tristeza, el dolor. Un poco de gozo me va a traer muchos días de sufrimiento. Una palabra torpe me va a llevar a tener que darme cuenta que tengo que pedir perdón. Una decisión equivocada me va a llevar a muchos días de lágrimas, porque todo aquello que se sale de la voluntad de Dios va a traer por consecuencia la muerte. El no tener el hábito de resistir la tentación de nuestras propias concupiscencias nos van a llevar a la inmadurez permanente, ya que siempre estaremos batallando con lo mismo, siempre estaremos luchando con las consecuencias que trae el pecado. A veces en cosas muy sutiles, a veces en pecados muy evidentes, pero siempre habrá consecuencias. El pecado, recuerda, el pecado Dios no lo perdona, pero la consecuencia muchas veces siguen, no pueden cortarse. Hablando de inmadurez, el apóstol Pablo llamó a los corintios santos, pero inmaduros al mismo tiempo. Y entonces en la carta a los corintios hay una enseñanza muy maravillosa sobre la importancia de vencer la tentación y sobre cómo nosotros podemos ver ejemplos de cómo el ser humano es vencido por su propia concupiscencia, a manera de que nosotros no caigamos en ello. Por eso le voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a estar algunas enseñanzas estacionados en este pasaje, ya que tiene muchísima enseñanza. Va dirigida esa enseñanza hacia nosotros los creyentes. Así es que busque por favor primera carta a los Corintios capítulo número 10 y acompáñeme en la Nueva Versión Internacional a leer los primeros 13 versículos. Dice así: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto y dice que los antepasados de ellos, y son los antepasados de nosotros, esos antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿A quién se estará refiriendo? A Israel en el desierto. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés,
todos ellos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era ni más y nada menos que ¿quién? Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Dice el versículo 6 que todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos concupiscencia como ellos lo hicieron. Y habla de 4 eventos catastróficos para Israel. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Éxodo 32. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos de ellos lo hicieron, dice la palabra. Por lo que en un solo día perecieron 23,000. Esto está en Números 25. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Esto lo encuentra usted en Números 21. Tampoco murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Números 16, versículo 41 al 49. 4 eventos que vamos a estudiar. No hoy, pero vamos a estudiarlos todos. Todo esto les sucedió, a ellos les sucedió, para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia. ¿De quién, hermano? Nuestra, diga mía, para advertencia mía. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, y es bueno pensar que está uno firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios, que es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, que no la trae Él, es nuestra propia concupiscencia, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y creo que hoy, hermano, el Señor nos está dando salidas. ¿Vale? Quiero que pongan atención al versículo 6 nuevamente. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que las concupiscencias no nos ganen, no nos derroten, como sucedió con ellos. Dice Pablo que estos acontecimientos de Israel en el desierto sucedieron para servirnos de ejemplo. La palabra ejemplo en griego es muy interesante. Se podría decir modelo, que nos sirva como un modelo, es decir, como observar algo. Pero la que me gusta más es un patrón. Un patrón es como una plantilla. Es como quien cose, hace sus patrones con papel, los recorta con cartón y después ya nada más pone el patrón encima y corta la tela y todo sale igualito. ¿Qué está diciendo, hermano? Aquí hay un patrón espiritual que todo verdadero creyente lo debe tener listo, saberlo, cómo se mueve, porque es un patrón espiritual. Y dice Pablo que eso sucedió para que nosotros tuviéramos un patrón espiritual, un ejemplo de cómo funciona lo espiritual. ¿Sale, hermanos? ¿Para qué? Para no ceder a las concupiscencias. Dice el versículo 11: todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia. Hermano, qué maravilloso. El Señor nos llamó a un camino y nos da advertencias espirituales. No son amenazas, son advertencias. Y es bueno una advertencia, hermano. Deberíamos nosotros estar muy agradecidos con el Señor que nos advierte. Amén. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Pero agregan el 12: por lo tanto, si alguno piensa, la palabra piensa es considera, que está firme, tenga cuidado. Y el original dice: mire bien, observe para no caer. Esto no es una palabra para meterte duda. Si crees que estás firme, pues no dice, si crees que estás firme, pues no estás tan firme. No es una palabra para meter duda. Lo que está diciendo, hermano, es que está bien. De hecho, tú debes tener fe que estás firme. No es malo ni es arrogante pensar que estás firme en el Señor. ¿Usted está firme en el Señor?
Sí, levante su mano. ¿Usted está firme en el Señor? Sí, yo estoy firme en el Señor. Yo no pienso dejar al Señor. Yo no pienso pecar. Yo no tengo en mi programa de vida abandonar al Señor. Yo voy a terminar mi carrera. Ese es mi propósito. Ese es lo que yo quiero. Yo sé que usted también. Si tú piensas eso, dice el Señor, ten cuidado para que se logre. Yo te voy a decir cómo vas a llegar al final con gozo y con alegría. Pues debes mirar, debes observar. Y luego dice el 13, no ha sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. A ver, ¿qué está diciendo? Hermano, lo maravilloso de las Escrituras es que las historias de la Biblia son de hombres y mujeres como nosotros. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. Y la diferencia, hermano, es que nosotros tenemos poder del Señor y sabiduría del Señor. Pero entonces es interesante, ¿por qué? Porque nuestros hermanos antepasados en el desierto fracasaron. Es doloroso, fracasaron muchos de ellos. Pero dice la Escritura que fracasaron, quedó escrito para que nosotros aprendamos. Es que nadie experimenta en cabeza ajena. Sí, los sabios experimentan en cabeza ajena. La Escritura nos llama a experimentar en cabeza ajena. Solo los necios no experimentan en cabeza ajena. Pero nosotros no somos necios, somos sabios. Amén. Entonces, la tentación está en la naturaleza humana. Cuidado con pensar que porque estoy en Cristo, mi concupiscencia se fue. Tengan cuidado. Primer error, primer engaño. No, el día que me bauticé, la concupiscencia salió corriendo. No, la concupiscencia está ahí. Por eso se me advierte, ¿sí?, que debo caminar, que debo vivir con sabiduría, crucificando mi concupiscencia todos los días para que yo viva pleno, lleno de gozo y de alegría. Vayamos al versículo 1. Es muy interesante cómo Pablo, por revelación del Espíritu, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube. ¿Cuál nube? Esa nube de la gloria de Dios que los acompañaba día y noche, siendo una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Todos atravesaron el mar. Todos. Pero entonces aquí viene la aplicación, dice: en realidad ellos fueron bautizados. En realidad ellos fueron bautizados como nosotros. Cuando ellos se metieron al mar, estaban siendo bautizados. El Señor metió un pueblo esclavo y sacó un pueblo libre. ¿Cuántos nos hemos bautizado, hermano? Levánteme la mano. Entonces ellos también y nosotros. Empieza a haber una similitud. La nube, la presencia de Dios. El día que tú te bautizaste, entregaste al Señor, el Espíritu Santo ha estado en tu vida. Es la nube de la gloria de Dios. Amén. Pero mira que hay algo interesante. Dice el 3, pónganle mucha atención. Dice: todos también comieron. Todos también comieron. ¿Por qué dice todos también comieron? Es que ellos comían de un alimento que literalmente les caía del cielo. El famoso ¿qué? Maná. Y dice el escritor que ellos comieron, y ese alimento era un alimento espiritual. ¿Usted tiene un alimento espiritual? ¿Usted come un alimento espiritual? ¿Sí? ¿Cuándo se comió el alimento espiritual? ¿Cada qué? Pero cada cuando comes el cuerpo de Cristo. Cada que participas de la Santa Cena, hermano. ¿Sí estamos bien? ¿O dije algo mal? Porque todos quedan viendo así como que. Cada que participas de la Santa Cena, te comes el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice: también ellos comían la Santa Cena.
Así dice Pablo, ¿eh? Y luego tú bebes, también tú bebes bebida espiritual. ¿Eh? ¿Qué bebes? La sangre de Cristo. Muchos de ustedes han bebido sangre. No, hermano. Sí, la sangre de Cristo. Ah, el juguito. ¿Ya ve por qué no le funciona? Porque usted juega al juguito, al pancito, al cultito, a la predicacioncita. No, usted come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo. Si no, ni participe. Pero Pablo dice, ellos también, porque bebían de la roca y la roca era Cristo. Wow. Entonces lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: estamos igual. Ellos en el desierto, nosotros aquí. Pero tenemos las mismas promesas y las mismas experiencias espirituales. Entonces, Israel en el desierto vivió experiencias maravillosas. Ver cómo una nube de la presencia de Dios los guiaba, ver abrirse el mar, pasar en seco, ser alimentados de manera sobrenatural por un alimento que literal caía del cielo, beber un agua que salía de una roca al ser golpeada por Moisés. Cosas tremendas, hermano. ¿Usted no ha pensado esto? Yo lo pensé cuando recién me convertí y pensaba, yo decía, si yo hubiera visto eso, jamás dudaría del poder y del amor de Dios. Imagínese, hermano, cruzar por un mar y de este lado paredes de agua, pasar en seco, hermano, por el poder de Dios. Creo que si eso pasara, nunca más en la vida dudaría de la presencia de Dios ni de su amor. Pero bueno, no estuve ahí, ni modo. ¿Ah? Pero más que eso, hermano, el apóstol Pablo nos enseña por el Espíritu que no fueron solo milagros, sino que estaban siendo bautizados en agua, bautizados en el Espíritu, estaban tomando la cena del Señor, comiendo pan del cielo y tomando una bebida espiritual que era Cristo que los acompañaba. Eso dice del versículo 1 al 4. Pero el 5 comienza una palabra que no me gusta. Sin embargo. Pero, sin embargo, dice el 5, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Oiga, hermano, pero a mí me enseñaron que si yo estoy en Cristo, yo le agrado a Dios. Sí, pero no. O sea, cuando yo estoy en Cristo, yo soy un pecador. Pero yo cuando vengo a Cristo, Cristo, soy perdonado y la sangre de Cristo Jesús me perdona. Y como yo estoy en Cristo, estoy revestido de Cristo. Y ahora yo soy, de ser un pecador, soy un hombre y una mujer que ahora le agradamos al Señor porque estamos en Cristo. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero si yo estando en Cristo hago cosas que no le agradan a Dios, no le agradan a Dios. Pero estoy en Cristo, pero no le agradan a Dios. Pero la sangre de Cristo, pero no le agradan a Dios. A ver, porque estoy en Cristo ahora, si miento, ¿no le agrada a Dios? O sea, Dios dice, no, mentiste, no importa, todo lo que hagas me agrada. No, ¿eh? Si yo me peleo con mi esposa y le dejo de hablar 15 días, Dios de todos modos dice, no importa, Jorge, yo, precioso. ¿Estás en Cristo? Sí. Enójate. No, eso es ilógico pensar, es ilógico pensar que haga lo que haga, a Dios no le. No, espérame, dice Dios, a ver, sí, estás en Cristo, pero hay cosas que no me agradan. Mire, hermano, ¿qué significa la palabra o qué significa la expresión no agradan? Podía haber sido traducido así: no le causan gozo al Señor. Hay cosas que no le causan gozo al Señor. Si yo me peleo con mi esposa, no le causa gozo al Señor. Y Dios quiere que los que estamos en Cristo hagamos cosas que le causen gozo. Cuando a tu hijo regresa de la escuela y dice, mamá, ¿qué? Es que la maestra me felicitó y me dijo que soy el mejor niño, saqué la mejor calificación de toda la escuela. Y tú dices, ay, me fastidia que seas el número 1.
Por supuesto que no. Si eres mesurado dices, ay, hijito, gracias a Dios, pero dentro de ti pues sientes gozo. Y no que digan, ¿usted es la mamá de este niño? Sí. Ah, venga para acá. El niño pega, grita, hace berrinche, no hace la tarea. Pues obviamente sientes que, sientes feo. Ah, bueno. Hay un acusador, hermano, que le dice a Dios, mira, está en Cristo, pero. Y Dios dice, ah, pero no has visto a mi siervo Job. También Dios dice, ah, pero no has visto a fulanito. Está en Cristo, pero sí, pero ese está en Cristo también, pero mira. Y si hay cosas que a Dios no le causan gozo. Así es que no se ande con que yo estoy en Cristo y haga lo que haga. No. Así que si piensa usted así, no diga que viene a esta congregación, por favor, porque nosotros no enseñamos eso. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, no le causaron gozo, no se complació con su actitud, no le pareció correcto a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Pablo regresa al pasado y analiza 4 historias terribles de cómo la concupiscencia de los israelitas trajeron su derrota con todo y que Dios estaba de su lado. Hermano, ¿sabe qué es lo más trágico que le puede pasar a alguien? Que Dios esté de tu lado y fracasar. Eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona, que el Dios Todopoderoso esté de tu lado, que la gracia de Dios esté a tu favor y que aún así fracases. Eso es lo más terrible y es lo que no quiere que le pase. El espíritu de este pasaje es que no te pase eso, porque Dios no está en tu contra. Si tú estás en Cristo, Dios no está en tu contra, está contigo. Dios está a favor. Hay un canto que hemos cantado, el poderoso está del lado de nosotros. Wow, es una verdad. Como poderoso gigante, hermano. Hay cosas que tú no ves, pero el Señor está contigo. Hay ángeles contigo. La presencia del Señor está contigo. El Señor habla a tu espíritu. El Señor te ama. Ahora sí te puedo decir, si estás en Cristo, Dios te ama a ti. Al que está en Cristo, Dios lo ama. ¿Y sabe qué es lo más triste? Fracasar. Pero escucha esto que te voy a decir. El evangelio está diseñado para no fracasar. Y si hay fracaso en tu vida es porque tú trajiste tu concupiscencia. Tú trajiste algo externo al evangelio, ¡pum!, que lo fracasó. No es el evangelio. El evangelio está diseñado para que seas un hombre y una mujer poderosa. Si algo tú traes externo, si la concupiscencia tú la dejas gobernar, fracaso. Por eso, hermano, lo más triste es que los israelitas tenían a Dios de su lado y cayeron postrados en el desierto. No tuvieron dicha, no fueron felices. La plenitud nunca la alcanzaron porque no aprendieron a vencer la tentación. Pero nosotros somos aún más favorecidos porque podemos experimentar en cabeza ajena. Así que dice el versículo 2 en la Reina Valera: el que piensa estar firme, observe, contemple con una mirada especial los pasajes que Pablo va a mencionar, y tú no vas a caer. Vamos a observar cada ejemplo. Si no entendemos cómo se movió la concupiscencia de ellos, no entenderemos estar alertas nosotros para que no seamos derrotados por nuestra propia concupiscencia. No te estoy hablando ni del diablo ni de nadie, estoy hablando de tu propia concupiscencia, de mi propia concupiscencia. Y el primer pasaje, hermano, es el que está en el versículo 7. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Eso está en Éxodo 32. Le voy a pedir a partir de ahora, ¿usted quiere experimentar en cabeza ajena? Yo sí. O sea, que él experimente y yo aprenda. Experimentar en cabeza ajena se dice.
Es decir, yo te observo, a ti te tocan los cocolazos y yo aprendo. Para que eso suceda, cuando usted lea la Biblia, hermano, hay un montón de ejemplos que usted puede aprender. ¿Cómo? Observándolos, poniéndote en su lugar y aprender la lección. ¿Usted cree que Samson aprendió la lección? Pero acabó muerto. ¿Yo puedo aprender de Sansón? Sin acabar muerto. Vamos a aprender de nuestros hermanos en el desierto sin quedar postrados en el desierto. Pero yo me tengo que poner en los zapatos de ellos. Porque si yo no me pongo en los zapatos de ellos, no entiendo. Digo, ay, qué bárbaros, ¿cómo hacen esas cosas? A ver, vente para acá. Vente para acá. Ponte en los zapatos de ellos. Siente lo que ellos sentían. Y cuando sientas lo que ellos sentías, me dices. ¿Va? Ok. Entonces, el primer ejemplo de lo trágico que trae la concupiscencia está en Éxodo 32. Busca Éxodo 32. Vamos a analizar lo que sucedió, pero desde el punto de vista humano. Veamos a esas personas sufriendo sus propias concupiscencias. ¿Ya lo tiene? Éxodo 32. Ok, lo leo. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió: quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces el pueblo exclamó: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para entregarse al desenfreno. Yo sé que usted dice: qué bárbaros, yo nunca haría eso. Yo ponerme a hacer un becerro de oro, ¿no? Traer los aretes, para mejor los empeño y saco más lana en eso, que andar haciendo un ídolo. Sí. Porque usted está acá sentado tranquilo leyendo su Biblia con un vasito de agua y esperando que su esposa le diga: vente a comer, mi amor. Pero no estamos viviendo lo que ellos vivían. Entonces tenemos que meternos en su situación. ¿Cuál era su situación? Bueno, su situación, hermano, tiene algunos contextos. Ellos eran esclavos en Egipto, ¿está bien? Salieron porque Moisés fue por ellos. Y Moisés dijo: Dios me habló, Dios se me presentó. Y todos dijeron: ah, sí, felicidades. Pero empezó a manifestar milagros, señales. Y entonces todos dijeron: no, de veras que Dios se encontró con él. No sabemos ni qué Dios, porque ellos tenían 400 años como pueblo esclavizados. Nada más sabían del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero nunca habían escuchado de él, ni lo habían tenido en comunión. Salen con mano poderosa, hermano, de Egipto. Las 10 plagas, el mar se abre, caminan por el desierto, milagros, milagros, milagros y milagros. Han pasado 3 meses. Los estudiosos de la palabra calculan que de la salida de Egipto a la llegada al Sinaí, del capítulo 13, 14 de Éxodo al capítulo 19, pasaron 3 meses. ¿Cuántos son 3 meses? 90 días. 90 días muy de locos, ¿no? Porque digo, meterse al mar en seco está de locos. Las plagas era de locos. La nube en la columna de fuego es una cosa maravillosa. Una nube que se mueve y te dice por aquí, por allá. Está así. 90 días, hermano, de muchas cosas que están pasando. Luego llegan al Sinaí y Moisés les dice: chicos,
prepárense, cámbiense, lávense, báñense, perfúmense, porque mañana Dios nos va a hablar a todos. Y todos, sí, no, qué padre hablar con Dios. Yo le voy a hacer unas preguntas ahí y cuando escuchan a Dios, ¡boom! Y que el monte Sinaí humea, tiembla, rayos, temblor, tormenta. Dice, no, mejor habla tú, Moisés, con Dios. Pero de todos modos, lea bien, hermano, el Éxodo 19:20. Sí, el pueblo escuchó la voz de Dios. Los 10 mandamientos no estaban pasan la historia de que Dios empezó a decir los mandamientos y los grabó. No, primero los pronunció. Y todos escucharon los 10 mandamientos. No tendrás. A lo mejor lo escuchaban en su temor, en su pavor, no escuchaban bien, pero se escuchaba la voz de Dios. Luego Dios le dio a Moisés todavía más mandamientos. Él fue a su pueblo y les dijo, escucharon a Dios. Aquí está lo que yo escuché, aquí, y redactó parte. Luego Dios le dijo, Moisés, sube al monte Sinaí. Dice la palabra del Señor, Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, pero dijo a los jefes, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán, cualquier problema con ellos. Y todos vieron cómo Moisés, poderoso Moisés, iba subiendo el monte hasta que una nube lo cubrió. Y todos dijeron, wow, qué tremendo, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? Yo sí escuché, pero ni entendí qué dijo, pero es que era una voz, era la voz de Dios. Wow. No, estamos en una cosa impresionante. Somos afortunados, somos un pueblo especial. ¿Qué pueblo pasó por en medio de y todo eso estaba, hermano? Pero pasó un día. ¿Y luego qué pasó? Pues otro día. Y después de pasar 2 días, ¿qué pasó? Pues otro día. Y así se completó la primer ¿qué? Semana. Y ya le empezó a decir la esposa al esposo, oye, ¿y Moisés? No ha bajado. ¿Estará bien? Pasó una semana y todo quieto, hermano. Era rancho quieto, hermano. No había ruido, no había estruendos, no había columna, no había nube, no, todos aburridos, hermano. Y pasaron 3 semanas. Mire, ya se lo estoy arrullando, hermano. Algunos ya están así. Ya están en la 3.ª semana así. Bueno, más o menos así estaban los judíos, hermanos, los israelitas. Cabeceando. Y se cumple un mes. Un mes. ¿Cuántas cosas no se hacen en un mes? Un mes. Y empieza el rumor. A ver, métase trate de que su carne ahorita trabaje un poquito. Yo sé que es difícil, pero esfuércese. ¿Qué pensaría usted de su líder que se fue hace un mes y nada se sabe de él? Se murió. Siempre pensando en lo más trágico, pero sí. Se fue a un monte, se fue a un cerro, se fue a una montaña. ¿Se pudo haber muerto? A ver, échale. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado en esos 40 días? Se perdió, sí, se perdió, agarró para el norte y luego ya no supo dónde era el sur. Y el Moisés andaba y bajó allá por Arabia Saudita, ¿no? Y digo, ¿no han visto un pueblo que traía? Pudo ser. Nos hemos perdido, ¿no? O sea, entiéndame, eran seres humanos. Muy bien, buena opción. O se murió, o se perdió, o qué más pudo haber pasado. ¿Se lo qué? Se lo comió un animal. Sí, hay animales feroces. Apareció un tigre montés y él dijo, es que voy a ver a Dios. Nada, ¡guau! Se lo comió.
Se lo llevó Dios, dijo, no, vente, ya, olvídate de ellos. Puede ser. No, Dios se llevó a Elías y a Enoc. También a Moisés se lo pudo haber. Buena opción también. Se lastimó, ¿sí? Y por eso ya la bajada le costaba mucho. La asiática, ya que tenía ya sus 80 años, a la asiática. Ni tomado agua, tal vez. Hermano, ahí te va. Estás esperando 40 días y no baja. ¿Qué sentimientos ahora están en el corazón del pueblo? ¿Qué habrá? A ver, yo hice un ejercicio hace rato y lo quiero hacer otra vez. Pregúntale al que está junto a ti, si es tu esposa, pues ya ni modo, o a alguien, pregúntale, si estuvieras ahí, ¿a los cuántos días estarías desesperado? Pregúntense, no me digan, ay no, pregúntense. ¿A los cuántos días estarías ya desesperado? También los que están en internet pueden hacer tanto escándalo como los hermanos están haciendo ahorita. Ya. 2 días. No, ustedes están graves, hermano. O sea, 2 días y ya estarían desesperados. 1 semana. Hermanos, ellos llevaban 40 largos y fastidiosos días. Además, ojo, ¿por qué salieron de Egipto? ¿Por qué? ¿Qué les prometieron? La tierra donde fluye leche y miel. Tendrás viñas, tendrás casas, tendrás herencia, tendrás paz. Y luego milagro, no, sí, vamos. Y hermano, iban tendidos hacia la tierra de Canaán. Moisés dijo, ahorita regreso, Dios me está hablando, sí, córrele, de aquí te esperamos para seguir estas gloriosas jornadas hasta la tierra prometida. Y nomás no baja. Ahora, ¿qué sentimientos habría en el corazón de ellos? A ver, de este lado. Perdón. ¿Desilusión? Decepción, gracias. Decepción. ¿Alguno de ustedes se ha sentido decepcionado? Todos tienen cara de decepcionados. Aquí, ¿qué otro sentimiento? Miedo, muy bien, miedo. ¿Por qué? Vengo con mi hermano mayor Moisés. Ay, ¿qué te traes, Moisés? Ora a Dios y que se los eche. Pero ya se fue Moisés y no sabemos qué le pasó. ¿Qué más? Miedo. Abandono. Sentimiento de abandono, ¿no? Es como el joven, el varón que le dijo a su esposa, vamos a vivir juntos, que mira, te quiero mucho. Y después de una semana le dijo, voy por las tortillas, y nunca regresó. Es horrible, hay casos así. Y la mujer llora. Me engañaron. ¿No se sentían que los habían engañado? Sí, ¿no? Así como que, ya sabe que siempre la esposa bien comprensiva, no te preocupes, mi amor, por la decisión que tomamos de salirnos de Egipto al desierto, no te preocupes, nos salió todo mal, pero tú no. Yo creo que la esposa le dijo, te dije que no saliéramos. Yo te dije que ese Moisés me daba mala espina. Pero hay todos con Moisés. Yo sabía que algo raro tenía ese señor. Enojo, angustia, desesperación, ansiedad. Porque viene, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ve, hermano, que cuando nos empezamos a meter en los zapatos de ellos, nos empezamos a acordar de cosas donde también nos sentimos abandonados, decepcionados, angustiados, llenos de ansiedad. Y no faltó el que, ¿qué te pasa, Alan?
nada, hermano, es que me ando en la depre. Y ya hay antidepresivos. Hermanos, ellos no tenían antidepresivos, no tenían nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hicieron, según el relato? ¿Qué hicieron? ¿Se acercaron a quién? Aarón. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Bien, porque Moisés les dijo, cualquier cosa con Aarón. Ahora, póngase en los zapatos de Aarón. Póngaselos. Usted es Aarón. Te vienen los líderes de las 12 tribus de Israel, que representan 600,000 hombres, angustiados, enojados, molestos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? No, pues subió. Sí, pero no baja. No, pues es que yo, no, dijo que tú nos resuelves todo. A ver, o sea, pónganse en los zapatos de Aarón. Todos ahí con cara de angustiados y atrás las esposas, dile. No te dejes. No, la esposa siempre, no, dile. Y el niño, ay, papá, estoy espantado, en el desierto nos vamos a morir. Cállate, chamaco, ahorita lo resuelvo. Es que así era. Son personas como nosotros. ¿No le ha dicho, chamaco, cállate, ahorita lo resuelvo, y no sabe ni qué hacer? Papá, se acabó el gas, me voy a bañar con agua fría. No llores, hija, ahorita veo. Y son cosas. Aquí estamos hablando de un destino, una vida. Podían morir ahí, hermanos, todos, toditos. La cosa estaba crítica. Es un tiempo de crisis, es un tiempo de ansiedad, es un tiempo de desilusión, es un tiempo de miedo. ¿Y qué pidieron? Interesante, ¿qué pidieron? ¿Qué pidieron? Haznos dioses. Ahí aclaro algo, hermanos. La traducción está bien hecha, pero se entiende mal. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea para Dios es Elohim. Y los estudiosos del hebreo han llegado a la conclusión que es una palabra en plural. Es una palabra en plural que debe traducirse dioses, pero que en realidad no siempre se habla de algo plural. La palabra Elohim puede ser traducida Dios, pero está bien traducida dioses. No estaban pidiendo, haznos muchos dioses, estaban pidiendo un Dios. Okay. Entonces, hecha la aclaración, están pidiendo un Dios. ¿Y para qué querían un Dios? Lean. Sí, algo así, pero quiero que lean. ¿Para qué querían un Dios? ¿Ya lo encontró? Para que marche. Pregunta: de que salieron de Egipto hasta el Sinaí, ¿quién marchó delante de ellos? Dios. No estaban pidiendo nada. ¿Qué? ¿Y para qué querían un Dios que marchara delante de ellos? Pues ¿a dónde iban a ir? Ellos querían ¿qué? Vámonos. ¿Qué les dijo Moisés? Espérenme aquí. ¿Qué dijo el miedo? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dice la ansiedad? Así es tu carne y así es la mía. Así es tu concupiscencia y la mía también. No sé si te identificas. Yo sí. Cuando hay crisis. Le platico esta historia rapidito. Me casé con Juanita, teníamos 2 meses de casados y yo me graduaba de pastor a 2 meses de habernos casado. Y estábamos en nuestra luna de miel
Iremos hasta el infinito y más allá si el Señor no lo pide. Iremos a cualquier lugar del mundo, vas a predicar del evangelio, ya, ¿no? Entonces estamos en la graduación y nos dan nuestros diplomas y nos dicen el lugar donde vamos a ir de pastores. Fulanito, aplausos, y pasaba, le entregaban su certificado para pastor. Y ya cuando estaban en su lugar decían: fulanito, Tlaxcala, fulanito, Guerrero. Y ahí, entonces estoy sentado con mi recién esposa de 2 meses de casados, agarraditos de la mano. Jorge González, Landero y Cos, Tlachichilco, Veracruz, noroccidental de Veracruz. Bien, ¿dónde es eso? Pasa. ¿Usted ha escuchado el municipio de Tlachichilco? Pues existe, hermano, y ahí estuve. Y yo me quedo y Juanita voltea diciendo: bien, bien. Viene un compañero que ni me acuerdo quién, pastor también, y me dice: oye, pues ¿qué hiciste? Y me dijo algo que nos ofendió a Juanita y ofendió a mí. ¿Qué te comiste la torta antes del recreo? Le digo: ¿por qué me estás diciendo eso? Es que te mandaron a un lugar que está refundido en la sierra, hermano, a donde nadie quiere ir. Y de estar tan feliz agarradito de la mano con mi esposa de 2 meses de casado, me empieza a alterar. Luego viene una hermana, no un jovencito, una hermana, esposa de un pastor, y me acerca y me dice: Jorge, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué, hermana? ¿Cómo se les ocurre mandarte a ti y a tu esposa a ese lugar? Está horrible. Ese no es lugar para ustedes. Y fíjese que me dice: si no mueves algo ahorita, si no vas y hablas ahorita con, ya me dijo con quién, ve y habla con él, dile que no te vas. Si no lo mueves ahorita, te amolaste. Y se va. ¿Ya me entendió? Y yo ya estoy así. ¿Qué hago? Sí. Y mi Juanita se me queda viendo y me pongo de pie. Voy a ir a hablar. Y siento que me aprietan la mano. Desde entonces aprendí lo que es el freno de mano, hermano. Me aprietan la mano. Pensé que quería ir al baño. Digo: sí, mi amor, ¿qué pasó? No, que iríamos a todo aquel lugar que nos mandara el Señor. Por eso yo decía que aquí me voy a quedar y no voy a hacer nada. Hermano, eso me pasó a mí, me ha pasado muchas veces. A usted también. Mi temor, mi duda que me metieron, hizo que mi concupiscencia empezara a buscar palancas, influencia, porque yo conocía al director del seminario. Iba a mover mis influencias. Y yo no sabía que iba a cortar un proceso de Dios, porque teníamos que estar Juanita y yo en ese lugar 1 año y medio para preparación para lo que vendría. Pero sí sé lo que es la ansiedad, sé lo que es la preocupación, sé lo que es el temor y que te lleva a hacer cosas que no debes hacer. Ellos pensaban, hermano, ellos querían seguir con el proyecto. Ellos no estaban abandonando el proyecto. Ellos pensaban seguir el proyecto de Dios de entrar a la tierra prometida. Fueron a expresar su inquietud con la persona indicada. Pero Aarón no, hermano. Aarón, ¿por qué se dio a la solicitud del pueblo? Hermano, otra vez, ahora es Aarón el que está lleno de miedo, ahora es Aarón el que está lleno de ansiedad, ahora es Aarón el que está muy preocupado. La presión de la mayoría. Muchachos, varones, todos nosotros, jóvenes que están en las escuelas, varones que están en los trabajos, tú que trabajas y das servicios, todos somos presionados por la sociedad. Ay, ¿a poco usted es cristiano?
Es que como todos lo hicieron, yo también. Entiendan, Aarón. No le Aarón y diga, ay, qué bárbaro. También nos pasa a nosotros. Nos rajamos cuando hay mayoría. Cuando la mayoría está en contra, yo digo, vamos a hacer el 12 de diciembre. Bueno, yo no participo, pero pues ahí están 20 pesos. No le saque. No, pues yo no participo, pero ¿me entiende lo que es el miedo? Lo que es la presión de la gente. Y entonces Aarón, al verlos a todos, dijo, pues, tráiganse los aretes y los anillos y tráiganse todo el oro. Cuando Moisés baja y le dice, oye, ¿qué hiciste? Es que el pueblo, y dice algo chistoso Aarón, luego lo lee, hermano. Dice, pues yo eché el oro, lo fundí y salió un becerro. Así dice, salió un becerro. Dice, yo la verdad no, ¿ve lo que es el temor? Lo que es, no, yo no fui, yo nomás estaba, porque esa es la concupiscencia. ¿Qué debieron haber hecho que no hicieron? ¿Qué debieron haber hecho? A ver, gente cristiana espiritual, ahora sí ya, su carne ya no, su espíritu. Esperar. Yo le di un dato, hermano. Moisés ya les había dejado parte de un libro escrito. Parte de Éxodo ya estaba escrito y se los había dejado. ¿Qué debieron haber hecho? Vénganse. ¿Tenemos miedo? Sí tenemos miedo. ¿Hay duda? Sí hay duda. ¿Estamos ansiosos? Sí estamos ansiosos. Han pasado 40 días y esto está pintando que esto ya se fue al fracaso. Sentémonos. Vamos a repasar el libro que nos dejó Moisés. Vamos a clamar a Dios. Hace rato yo les di un consejo, hermano. Se lo vuelvo a dar a todos. ¿Lo puedes seguir o no lo puedes seguir? Cuando estés ansioso, cuando estés estresado, cuando sientas miedo, cuando no sabes qué sigue, y cuando tu mente te dice, vas a acabar fracasado y en la ruina, ja. Cuando sientas todo eso, hermano, ayuna y ora. Ayuna y ora. Aparta un tiempo y métete a tu recámara con tu Biblia de papel para que el celular no te distraiga, tu Biblia de papel, y ponte a ayunar y ponte a leer y ponte a orar y ponte a leer y ponte a orar. Y te voy a decir una cosa, tu carne se calma porque se calma. Y una vez que termines ese tiempo, hermano, vas a pensar con cordura. No, siempre no me divorcio. Sí, porque hasta el divorcio estabas pensando. No, siempre no me voy de la iglesia. Hasta pensaba irse de la iglesia. Padre mío. ¿Por qué? Porque la carne nos gana. Esperar confiando en Dios. Prestar atención a la palabra que les advertía de no hacer imágenes. Hermano, 40 días antes habían escuchado a Dios, no me hagas imagen de nada. 40 días después, hermano, es que es real, yo se lo puedo decir. Como pastor, lamentablemente le pudiera dar muchos testimonios que no los voy a dar, porque no es correcto. Pero he visto, hermano, gente que cambia de un día al otro. Que un día te dice que todo está bien, que gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Señor. Y al otro día que no quiere saber nada de Dios. Y cuando tú dices por qué, te cuenta que le fue mal, que esto así, que es incomprendida por todos, que nadie la quiere, que nadie lo quiere, que todo el mundo lo desilusionó, y toda esa sarta de carnalidades propias de la concupiscencia. Pero aquí estamos para aprender, hermano, cómo manejar eso. Dice el versículo, hermano, que estamos leyendo, que entonces hicieron un becerro. Y dice Éxodo 32, que es el pasaje que estamos leyendo, algo terrible, terrible pasó ese día. Cuando Aarón vio, versículo 5, construyó un altar. Ay, Aarón, no solo hizo el ídolo, ahora le hace un altar enfrente del becerro y anuncia: mañana no se pierda el culto de avivamiento que tendremos en la presencia del Señor.
Porque ellos pensaban que ese becerro era el Señor. No, ellos no querían otro Dios, era ese. Este es el que nos sacó de Egipto. No lo conocíamos, pero ya lo conocemos ahora. En efecto, versículo 6. Al día siguiente los israelitas madrugaron, presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. ¿Qué comieron, hermano? Lo sacrificado a ese ídolo. ¿Qué bebieron? Lo sacrificado a ese ídolo. Tomaron la cena de ese becerro, la cena del Señor de ese becerro. Ve la similitud de todo. Pero, hermano, dice que se levantaron para entregarse ¿a qué? Al desenfreno. Cuando tú buscas esa palabra en el idioma original, en griego o en hebreo, está interesante porque dice que es la palabra jugar. Y sí me saqué de onda. Dije, ¿jugar? O sea, comieron, bebieron y luego se pusieron a jugar. Cuando le buscas un poquito más, dice así: paiso con Z, griego, jugar como un niño, danzar de alegría como si fueran niños. Eso es lo que hacían. Ofrecieron el holocausto, ofrecieron la ofrenda, comieron del ofrecido a los ídolos, bebieron de lo sacrificado a los ídolos y luego, hermano, se agarraron de las manos y a danzar, se ha dicho. Eso hacían frente al becerro de oro. Ese era el desenfreno. Hermano, pero ¿cantaban canciones? Sí. Mire lo que dice el mismo Éxodo 32, versículo 17. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo a Moisés. Ya venía Moisés bajando. Ya saben que siempre pasa así, hermano. El día que hacen eso es el día que baja. El día que Saúl ofreció el sacrificio, venía llegando Samuel. Falla por poquito. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Josué todavía era ingenuo. Gritos de guerra, dice. Pero Moisés dijo: no, lo que escucho no son gritos ni de victoria ni de derrota. Así que yo lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos de pie del monte. ¿Y para qué le cuento lo que sigue, hermano? Moisés dijo: el que esté de mi lado, véngase para acá, y el que esté no de mi lado, quédese de aquel lado. Y dice que todos los levitas se vinieron del lado suyo. Y dijo: mátenlos. Ay, ¿qué Dios es ese tan malo? Es Dios. Pero es malo, no lo quiero. No, que no lo quieras, va a estar ahí. No, yo no estoy de acuerdo con ese Dios si no te pidieron opinión. Dios no se va a ir porque la gente diga: a ese Dios no me gusta. Es como si dijeras: ese sol no me gusta, pongan otro. Si mañana te ponemos otro. Va a estar ahí, aunque te queme y te requeme, ahí va a estar. Dios va a estar sentado en su trono, te guste o no te guste, me guste o no me guste. Es Dios. Y hubo consecuencias, hermano, por lo que hicieron. Conclusión en esta tarde, hermanos, de esta primera historia. ¿Cuál es la conclusión? La concupiscencia de la carne aparece y toma fuerza cuando no manejamos el miedo correctamente, cuando no manejamos la ansiedad de manera correcta, cuando la presión de la mayoría, la desilusión o el posible sufrimiento o el posible dolor hace que nuestra carne domine y nos haga tomar decisiones que no tienen sabiduría. Y ojo, cuando estamos llenos de ansiedad, cuando estamos llenos de temor, hacemos ídolos de muchas cosas. Mi trabajo, no, es que sin esto, sin este cliente me muero. Ahí está tu ídolo. No, es que mi hijito mi hijito va a morir. Ahí está tu ídolo.
No es que esto va a pasar, ahí está tu ídolo. Todo aquello que te preocupe más que la voluntad de Dios es un ídolo. Pero todo viene de la carne, hermano. Y esa carne nos hace decidir cosas equivocadas. Yo te invito a que te pongas de pie. Y antes de orar, te presenté, hermano, el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Pero te voy a presentar de manera rápida, solamente lo voy a leer. El ejemplo de nuestro modelo a seguir, que se llama Jesucristo. Escúchalo. El diablo llevó a una montaña muy alta al Señor Jesús. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Hermano, el diablo le quería aplicar la misma que a Israel. La misma. Llenarlo de temor, llenarlo de dudas y ansiedad. Porque te voy a decir una cosa, Jesús vino a recobrar los reinos de este mundo, pero tenía que pasar por la cruz. Y el diablo le dijo: hay un camino más fácil. Yo te los dejo, yo ya no peleo, son tuyos. Nada más una cosa, adórame. Adórame como Israel me adoró en el desierto. Cuando los llené de ansiedad, cuando los llené en su concupiscencia de temor, cuando le soplé en el oído: te vas a morir aquí. Ya se fue, ya se murió, no va a regresar, te engañó. Ah, tonto, saliste de Egipto creyendo que ibas a ir a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Cuál tierra que fluye leche y miel? No hay nada, solo este desierto. Te engañaron. Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Los engañé, ahora voy a engañar a Jesucristo. Pero aquí está el campeón, hermano, aquí está el victorioso. Vete, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Y saben dónde está? Deuteronomio capítulo 6. En el desierto Moisés escribió eso. Y Jesús dice: vete, Satanás, porque solamente voy a adorar a Dios. Cuando estés pasando por ansiedad, cuando estés pasando por preocupación, acuérdate de esto: vete, Satanás, porque solamente adoraré a Dios. Vete, Satanás, porque solamente adoraré a Dios, no te voy a adorar a ti. Y hay un versículo, hermano, yo me gozo. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirles. Hermano, el poderoso está del lado de nosotros. No dejes que tu concupiscencia traiga un agente extraño a este bendito evangelio de poder.